Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio compartir con ustedes un tiempo devocional más. Estamos allí en el Evangelio de Lucas, hemos llegado al capítulo 7. Vamos a continuar observando algunos de los milagros de Jesús, pero también la pregunta de los mensajeros de Juan el Bautista si él era el Cristo. Y todos estos tres acontecimientos se dan en los caminos. Por eso hoy vamos a tratar el tema, un camino seguro. Permítame orar, queridos hermanos y amigos, y empezaremos. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por hacer tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Señor, te rogamos que nos guardes en este día, que nos enseñes por medio de tu palabra, y gracias por tu vida, Señor Jesús. Es nuestro mayor ejemplo, Señor Jesús. Es lo que ha llegado a nuestras vidas, tu misma vida, Señor, porque tú eres vida. Tú eres el camino y tú eres la verdad. Gracias por esta tu palabra, Señor, y permítenos observarla. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, una vez más, Lucas capítulo 7 nos va a decir lo siguiente. Lucas capítulo 7 y versículo 1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Una vez más entra allí a la ciudad de Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien él quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí vemos al siervo de un centurión muy enfermo y a punto de morir, pero no se va a enfocar mucho la historia en lo que el siervo hace, sino en lo que más bien el centurión hace. Y entonces, ¿qué es un centurión? Es un capitán de 100 soldados. ¿Cómo se llegaba a esta posición de ser centurión? Pues él surgía entre los rasos, de entre los demás soldados, pero tenía un dominio especial de las armas. Era un hombre muy vigoroso, valiente, y llegaba hasta la oficialidad en virtud también de su carácter. Roma le daba este grado de autoridad por su carácter, por lo general un carácter áspero, fuerte, pero en este hombre no vamos a ver eso. En este hombre, a diferencia de otros centuriones, vamos a ver que él tiene un carácter no endurecido y tiene un sincero afecto por su prójimo. Adicional a esto, vamos a ver un sincero afecto por la nación judía, que la mayoría de los romanos despreciaba. La mayoría de los centuriones y también de los soldados y también del mundo romano del tiempo despreciaba a la nación judía, pero parece que este hombre no. Observemos el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Al parecer, el Señor accede a lo que los ancianos le piden. Este centurión tenía buenas relaciones con los ancianos, aún los ancianos interceden por él. Pero parece también que el centurión tenía la impresión de que quizá ningún maestro judío y ningún rabí judío quisiera hacerle algún favor a él. Tenía tal vez la percepción de que vayan ustedes porque yo no quiero ir a él. Vayan ustedes porque a mí me parece descarado ir ante ustedes. Yo siento un sincero aprecio y creo que el Salvador del mundo tal vez puede venir por la nación judía. Tal vez este centurión había escuchado acerca de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir un Salvador, y escucha hablar de Jesús y pide el favor a estos ancianos: venga, vayan ustedes. Mire lo que sigue. Jesús fue con ellos, versículo 6, pero cuando ya no estaban lejos de casa, Jesús va por el camino. El centurión me envió unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes. Es impresionante como este hombre, al ver que Jesús viene ya de camino, al ver que va por un camino seguro, va la salvación a él, va también la ayuda para él, dice: no te molestes. No te molestes, yo no quiero ser descarado, yo no quiero ser insolente contigo, Señor. Yo quiero evitar ser muy osado para contigo. Yo no quiero tener la desfachatez o el cinismo o ser demasiado atrevido para que tú vengas
a este lugar. Dice, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Este hombre reconocía que uno con autoridad superior iba a ir. Este hombre reconocía que Roma le había investido de autoridad a él. Y miren lo que va a decir. Dice, porque por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti. Sentía tal vez vergüenza de que ni siquiera había sido capaz de ir a Jesús directamente y había mandado a estos ancianos. Dice, no tuve por digno venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Él creía que la palabra del Señor Jesús tenía el suficiente poder para hacer sano al siervo. Versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Es importante observar, mis hermanos, cómo este centurión tenía y sabía cómo Roma, el imperio romano, le había investido de autoridad a él, y sabía cómo también Jesús tenía el poder de Dios y la autoridad para ejercer sanidad sobre las enfermedades. Él confiaba de una manera verdadera en este Señor, en este Maestro, dice, diciéndole, Señor, no te molestes. Le reconoció como Señor y le dice, no te molestes. Aquí lo impresionante, querido amigo y hermano, es que al oír esto Jesús se maravilló de él. En pocas ocasiones vemos a un Jesús maravillado. En pocas ocasiones, pero en esta ocasión dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es impresionante cómo la fe de este romano pagano ha sido superior y totalmente contraria a la de los compatriotas de Jesús. Es un momento para hacer una pausa en este devocional y poder meditar si tú eres miembro de iglesia, de la Iglesia Universal de Jesucristo, de la iglesia que la ha salvado alrededor de todo el mundo. Si tú ya has puesto la fe en Cristo Jesús, valdría la pena meditar y pensar cómo está siendo nuestra vida de fe, cómo le estamos creyendo al Señor Jesús, cómo estamos creyendo a su autoridad. Y el Señor dice, es contraria esta fe a la de mis compatriotas. Dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como la fe de este centurión romano, de una nación pagana, puede ser comparada con la de Israel. Dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mis amados hermanos, en estos tiempos en que vivimos, ¿cómo está tu fe? ¿En qué está puesta nuestra fe? Si está en la persona del Señor Jesucristo, está en el lugar correcto. Y nuestra fe entonces puede ser la fe que la Escritura dice que ha vencido al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero debemos estar viviendo concorde y debemos estar yendo por un camino seguro. Todas estos acontecimientos que vamos a observar hoy se dieron en medio de un camino. El camino seguro es el camino de la fe en una persona, en la persona del Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La fe fue efectiva allí en la persona de este siervo que había estado enfermo. El Señor lo consiguió, el Señor fue maravillado por lo que el centurión hizo. Pero miremos qué acontece después. Una vez más, un camino seguro es el tema de esta mañana. Miremos qué más pasó. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Jesús va por un camino, aproximadamente desde donde estaba hasta donde va a llegar, un camino de 16 kilómetros. El Señor Jesús iba por ese camino. ¿Y qué pasa allí? Dice que por ese camino, llegando al camino, el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, él iba llegando cerca a Naín, una ciudad al sur
de donde él estaba, llega allí y cuando llegó cerca, no estaba ya en la ciudad, sino que estaba cerca. ¿Por qué? Porque allí habían sepulcros como en las rocas. Habían sepulcros como en las rocas y él se encuentra con algo especial. ¿Con qué se encontró? Dice, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Sí, iban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con él mucha gente de la ciudad. Aquí nos dan muchos datos, ¿verdad? Muchos datos que tal vez si los tomamos muy rápido no los alcanzamos a digerir. Dice que era hijo único de su madre, la cual era viuda. Era triste el momento para esta dama. Era triste y se encuentra Jesús con el cortejo fúnebre y nos dice, hijo único de la viuda. La realidad de esta viuda era muy, muy difícil. Jesús se encuentra con ella, se encuentra con este evento y en realidad es que estas viudas, las viudas del tiempo, dependían de sus parientes cercanos, de los varones cercanos. Pero ¿qué pasó allí? Se murió ese hombre, se murió, ha muerto este pariente, ha muerto tal vez el sustento que podía traer sustento a él, y vamos a encontrar que también hay abundantes personas, mucha gente, dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Es decir, para este milagro abundaron los testigos oculares. Había mucha gente, muchos testigos de este milagro que va a aparecer. Y cuando vemos el versículo 13, dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores, lleno de compasión, lleno de amor por ella. Y vamos a tal vez a observar las palabras más dulces del Señor Jesús cuando le dice a alguien no llores. Cuando un pequeñito sufre por algo y le tenemos compasión verdadera, le decimos no llores. Este llanto no era una pataleta de un pequeñito, era el llanto del dolor. Su llanto tenía motivos verdaderos. El sustento estaba en riesgo. La compañía de esta viuda se había ido. El dolor era latente, hermanos y amigos. El sufrimiento era tremendo para esta mujer viuda. Tal vez hace algunos días, años o algún momento había perdido a su esposo. Ahora le quedaba a su hijo, el cual también ahora estaba muerto. Tenía lo único. Significaba que tal vez que esta dama nunca iba a ser abuela. Pensamientos llegaban a la mente de esta viuda y el Señor está ahí para decirle no llores. Tal vez el conocer más de la escritura, el ir a presentar sacrificios, lo hacía con este joven y le dice el Señor Jesús, no llores, que estaba en riesgo para ella, su descendencia también. En realidad, yo hoy en esta mañana no conozco el sufrimiento por el cual estés atravesando, pero de una manera honesta el Señor dice no llores. De la manera más compasiva posible te dice no llores. Hay temores, hay dolores, hay sufrimientos, hay pensamientos en tu vida. El Señor dice no llores. A veces es impresionante cómo le decimos a alguien no llores y esta persona nos dice, usted no sabe lo que estoy sintiendo, usted no sabe por lo que estoy viviendo, entonces ahora me va a prohibir llorar. Amados hermanos y amigos, lo que el Señor quería era demostrar su compasión por medio de decir, no llores. Mire lo que dice el texto, nos dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Sí, hay momentos en los cuales Él se compadece a mi lado y siente mi tristeza y desea el alivio para mi dolor o sufrimiento. Eso es la verdadera compasión, el desear que mi sufrimiento sea aliviado, que venga a mi vida paz y esa compasión que me hace decirle a la otra persona, no llores. Amados hermanos y amigos, el Señor en esta mañana nos dice, no llores. Sí, yo sé que en otra bienaventuranza el Señor va a decir, bienaventurados los que lloran, pero aquí en esta ocasión de sufrimiento tremendo, de una viuda que ha perdido a su hijo único, también le dice, no llores, mis hermanos, no llores. Él desea el alivio de nuestros dolores y sufrimientos. Él desea traer ánimo a nuestras vidas y nos dice, no llores.
Entonces, acercándose, tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Con la misma autoridad con la cual él ha sanado al siervo del centurión, dice: joven, a ti te digo, levántate. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este milagro tiene todas las palabras que se unen para describir los milagros de Cristo. Prodigio. Ninguna ley natural lo explica. ¿Qué ley natural explica que un muerto sea resucitado? Ninguna ley natural. Milagro debería servir de llamado y abrir los ojos al llamamiento espiritual. Para eso fueron hechos los milagros. Mi amado hermano y amigo, si usted está observando hoy milagros en la Escritura, si está observando milagros aún en su propia vida, el milagro de la salvación no es con otro objetivo de que es un llamado a abrir los ojos al llamamiento espiritual que Dios está haciendo. Mis amados hermanos, abramos los ojos espirituales a este llamamiento espiritual que el Señor Jesucristo está haciendo por medio de estos milagros. Pero también es señal, indicaba la presencia cercana de Dios. Miren lo que dice el texto: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Prodigios, milagros y también señales indicaban la presencia cercana de Dios. Jesús era Dios con ellos, es Dios con ellos, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda alrededor y por toda la región de alrededor. También eran sus obras. Era la forma natural de obrar de aquel en quien mora toda la plenitud de Dios. Era la forma natural de obrar de aquel en quien obra toda la plenitud de Dios. Observemos lo que dice el versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y le envió a Jesús para preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Era la pregunta: ¿eres tú el Cristo? Aún de Juan dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Mire lo que hace el Señor Jesús al escuchar la pregunta. Él va a decir lo que nos dice el versículo 21. En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es precioso lo que el Señor hace. Él responde con hechos. Es un camino seguro. El camino de Cristo es el camino más seguro. Él ha demostrado su poder. Él ha demostrado sus milagros. Él ha demostrado que es el Hijo de Dios, el que había de venir, el Mesías, el Rey de Israel, pero también el Salvador del mundo. Mi amado hermano y amigo, ¿cómo es tu relación con Jesucristo? De la relación que tengas con este hombre, Jesucristo, con Dios hecho hombre, Él determina tu eternidad. De la relación que tengas con Él determina tu eternidad. No de una religión, no de a qué iglesia vas, no de cuánto das, no de cómo vives, no, es de la relación personal que tengas con Jesucristo, el Señor. Va a pasar lo que dice, os digo que entre los nacidos de Juan, versículo 28, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, pero los fariseos no. Los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, han rechazado los designios de Dios. Y entonces en el versículo 31 al 34 va a hacer una comparación de los juegos infantiles. Y el ejemplo del juego infantil decía: jugamos a las bodas y ustedes no bailan. Pero también jugamos al entierro y ustedes no lloran. Porque dice: vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Y el versículo 34: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís:
Este es un hombre comilón, bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. Versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría se comprueba con la vida de quienes caminan por ella. Mi amado hermano y amigo, ¿usted por qué camino está caminando? ¿Está caminando por el camino de la sabiduría? ¿Está caminando los caminos de Cristo? ¿Está observando su vida y su corazón está lleno de decir: yo quiero a mi Cristo, yo quiero a Jesucristo, quiero conocer sus caminos, su vida, quiero saber qué él hizo, qué hace y también qué está haciendo en mi vida? Mis hermanos, él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Jesucristo está la verdad absoluta, queridos hermanos y amigos. En la persona de Jesucristo está un camino seguro. Todos estos eventos pasaron por caminos. El centurión no permitió ni siquiera que llegara a su casa. El camino se encontró a un difunto, lo resucita, y ahora vinieron de camino estos mensajeros de Juan a preguntarle si él era. Y efectivamente él es el que había de venir. La sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría se comprueba con la vida de quienes caminan por ella. Mis hermanos, que tengan un buen día, y continuamos, si el Señor lo permite, en Lucas 7:36 en nuestro próximo devocional. Bendiciones, mis hermanos. Oramos y quedamos despedidos. Padre, muchas gracias por amarnos tanto. Gracias por este día. Señor, en ti confiamos. Y que hoy, Señor, se haga tu voluntad. Queremos caminar por tus caminos y descubrir todo lo que hiciste por esos caminos de Capernaum a Naín, de Jerusalén, de Galilea, Señor. Gracias por hacer tu voluntad y tu propósito, y gracias por demostrar tu gran poder. Amén.